Todos estamos bastante acostumbrados a la lluvia, por ejemplo, y solemos prepararnos para ella con un simple paraguas o simplemente mojarnos. Rara vez nos molesta de verdad, pero ¿qué pasa cuando llueve durante varios días? Las tormentas se convierten en rutina, las calles se inundan, las cosechas se pierden, el tráfico se detiene y se convierte en un caos, y en medio de todo ello, te ves incapaz de vivir tu vida como de costumbre. Cuando menos te lo esperas, surge un problema, un factor inesperado que te impide seguir tu rutina. Te ves incapaz de salir de casa para ir a trabajar, de hacer tus cosas habituales del día a día, y esto seguro que te molesta mucho. Con esta historia necesito que te des cuenta de que habrá momentos y situaciones en los que sientas que tienes las manos atadas y los ojos vendados. En el momento en que menos te lo esperas, puede que te impidan salir de casa o que te des cuenta de que no tienes suficiente dinero para pagar el alquiler o la hipoteca y las facturas empiecen a amontonarse en tu mesa. También puede ocurrir que su inversión en acciones caiga en picado, que le despidan de su trabajo sin ni siquiera recibir una indemnización por despido. E incluso puede suceder que su pareja decida poner fin a la relación y llevarse consigo lo poco que usted ha ayudado a formar. Son problemas auténticos y comunes de la vida moderna que nos acosan a diario, aunque solo sea para quitarte el sueño con la preocupación de que algo pueda ocurrir sin previo aviso. Ahora te pregunto, ¿cómo reaccionas ante todo esto? Puedes elegir vivir preocupado, con tus días llenos de esta amargura y desesperación, y perder noches de sueño por pesadillas catastróficas. O no tiene por qué ser así. Puedes aprender a mantenerte positivo, con la mente clara, tranquilo y centrado en lo que realmente importa. Y ahora querrás preguntarme cómo logramos un estado de paz mental, una condición de tener los ojos bien abiertos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Amigo mío, si lo deseas, puedes aprender a lidiar inteligentemente con todos los problemas que asolan nuestra sociedad y mantenerte centrado en lo que realmente importa en tu día a día. La respuesta es muy sencilla. Solo tienes que adoptar pensamientos y acciones basados en la filosofía del estoicismo. A través de una serie de principios básicos, lógicos y éticos que empezaré a enumerar, puedes cambiar tu forma de vivir y de relacionarte contigo mismo y con el mundo que te rodea. Adoptando el estilo de vida de un estoico en el mundo moderno, al final podrás enfocar tu vida y tus objetivos de una forma totalmente centrada en tener una buena vida. El estoicismo es un antiguo sistema creado dentro de la filosofía griega que pretende llevarnos de personas vulnerables e indefensas ante la naturaleza caótica del universo, a seres tranquilos e indiferentes ante ella. El estoicismo es una herramienta que te ayuda a desarrollar una paz mental duradera y fuerte. Pero como toda práctica, el estoicismo implica cambios de actitud, dedicación, sacrificio y voluntad para seguir e incorporar esta filosofía de vida. A menudo, la filosofía del estoicismo le parecerá una práctica agotadora, pero no se preocupe porque es natural que la persona promedio sienta aversión a los cambios en su rutina y que le resulte desagradable verse obligado a salir de una rutina monótona con un final de cuento ya escrito. Una de las principales cosas que hay que asimilar del pensamiento estoico es darse cuenta de que en el mundo en que vivimos existe una división entre las cosas que están bajo nuestro control y las que no lo están bajo nuestro control. Entender que en realidad lo único que está bajo nuestro control es nuestra reacción ante lo que sucede, no en relación con el acontecimiento en sí. Obviamente podemos influir en lo que sucede, pero nada está totalmente bajo nuestro control. Las desgracias son imprevisibles y a menudo inevitables. 1. Dejar de resistirse. Aceptar lo inevitable es seguir el ritmo natural de las cosas. Voy a contarles la metáfora del perro atado al carro, que es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo sobre las cosas que puedo y no puedo controlar. Zenón de Sitio.
El fundador del estoicismo dio el siguiente ejemplo de la condición de la humanidad. Somos como perros atados a un carro. El perro es la humanidad y el carro son las cosas inevitables e inmutables, aquellas que escapan a nuestro control. El perro tiene una correa lo suficientemente grande como para moverse con cierto grado de libertad y ante el movimiento del carro tiene dos opciones: luchar contra el movimiento y, en consecuencia, hacerse daño y asfixiarse, o seguir el movimiento del carro y mantener su integridad física. Si suponemos que podemos evitar este movimiento o que durará para siempre, experimentaremos un gran sufrimiento. Pero si tomamos conciencia de esta situación, podemos estar más preparados para la incomodidad de este movimiento y sufrir menos. A través de este sencillo ejemplo, te habrás dado cuenta de lo siguiente: cuando un perro está atado a un carro, el perro se verá obligado a seguir el movimiento del carro, porque independientemente de que quiera moverse, el perro es tirado y lo sigue, haciendo que su acto espontáneo coincida con la necesidad. Pero si el perro no quiere seguir el carro, igualmente se verá obligado. Lo mismo ocurre con los hombres: aunque no quieran, se verán obligados a seguir lo que ya está destinado. El carro representa todo lo que está fuera de nuestro control, representa todos los acontecimientos del universo, mientras que el collar es lo que nos ata a este universo. Nuestras opciones son correr con él o resistirnos y ser arrastrados. Comportarse como un estoico es entender que es necesario seguir el ritmo del carro. Imagina que estás en el trabajo y tu jefe te dice que la máquina de café y donuts que tanto te gusta va a desaparecer. Ese café gratuito y agradable de cada día ha desaparecido de repente, dejándote sin alternativa. Para la mayoría de la gente esto sería un gran inconveniente y genera una reacción de insatisfacción y pérdida de algo. 2. ¿Cómo afrontar las cosas que están fuera de mi control? Entiende que tienes control sobre si decides o no tomar un café. Puedes encontrar otra máquina o lugar para llenarte de cafeína. Sin embargo, no tienes control sobre el hecho de que haya una máquina de café en tu lugar de trabajo a tu disposición. En este caso, puedes aceptar el cambio de algo que escapa a tu control, o quejarte y maldecir tu miserable condición de no disponer ya de café en tu lugar de trabajo. Aceptar aquello sobre lo que no tienes control promueve cambios en la forma de ver tu propia vida, ayuda a traer paz interior y claridad de pensamiento. Llegas a comprender que depender de cosas externas para aumentar tu felicidad te deja a merced de un universo turbulento, un universo que escapa a tu control. La filosofía del estoicismo nos enseña una nueva visión del mundo. Llegamos a comprender que, aunque muchas situaciones de la vida parecen predeterminadas o tienen una receta preparada para saber cómo afrontarlas, todo lo que ocurre tiene una causa, pero a menudo no podemos controlar esa causa, solo la acción que emprendemos ante ella. Por ejemplo, podemos elegir no ceder a las ganas de comernos un donut, pero la existencia de ese deseo en nuestra mente escapa a nuestro control. No estoy diciendo que no tengamos herramientas para intentar mejorar nuestras circunstancias externas, nuestros deseos y elecciones, y que no quede nada por hacer. Al contrario, de nada sirve querer alcanzar un objetivo si no emprendemos acciones prácticas e inteligentes con la intención de dirigir el resultado hacia lo que esperamos que sea un resultado positivo. Por ejemplo, si necesitas reparar tu coche, tienes que llamar al mecánico, pedir cita en el taller y llevarlo allí. Llamar, pedir cita y llevar el coche al taller son cosas que están bajo tu control. Puede que no consigas cita con el mecánico de confianza, o que cuando llegues allí no tengan la pieza a cambiar, o incluso si no pueden arreglarlo, puede que el mecánico sea un charlatán y te engañe con un servicio de mala calidad, pero no debes culparte, ya que todo esto puede estar fuera de tu control. 3. Sin acción práctica, nada cambia, tus deseos te gobiernan. Hablar y debatir sobre la antigua filosofía del estoicismo es una cosa, pero ¿qué tal aplicarla de forma práctica y objetiva en nuestra vida moderna?
Al fin y al cabo, en la época de su concepción, el estoicismo era para todos, desde los esclavos hasta el emperador de Roma. Así que les pregunto, ¿por qué hoy en día la mayoría de nosotros nos dejamos llevar y dejamos que nuestros sentimientos y emociones sean manipulados por el deseo de cosas materiales? Esperamos y fantaseamos con que esas cosas nos traerán alegría y placer. Nos decimos a nosotros mismos que la próxima compra es la que por fin nos hará felices. ¿Qué tal un coche nuevo, el último smartphone, un reloj sofisticado y caro y un sinfín de otros deseos de cosas materiales? Cuando no conseguimos estas cosas porque no podemos pagarlas, nos invaden sentimientos negativos y malos. Es como si el universo se opusiera a nuestra felicidad y parece que no hay nada concreto que podamos hacer al respecto. Pero la gran verdad es que las cosas materiales solo traen felicidad temporal. Tu coche se hará viejo y se estropeará un día. Tu teléfono se quedará obsoleto y todo lo que una vez deseaste con tanto ardor llegará a su fin. Y hay otro factor que inunda la mente, porque aunque nuestras posesiones sigan funcionando perfectamente, surge el deseo de cambiarlas por algo más nuevo, más brillante, más moderno, más importante. Es un ciclo sin fin. Para escapar de esta trampa del consumismo, debemos adoptar una actitud diferente ante nuestras compras y la dosis de dopamina que obtenemos cada vez que abrimos un nuevo paquete o presumimos de algo que despierta la envidia de los demás. Por si no lo sabía, la dopamina es un neurotransmisor encargado de llevar información del cerebro a las distintas partes del cuerpo. Esta sustancia es conocida como una de las hormonas de la felicidad y cuando se libera, provoca una sensación de placer, satisfacción y aumenta la motivación. Los departamentos de marketing y ventas de las grandes empresas y todos aquellos que se esfuerzan por manipular a las masas se han dedicado a estudiar en profundidad los efectos y la forma en que actúan la dopamina y otras sustancias. Actualmente se habla mucho de los efectos de la dopamina en el cerebro de quienes consumen contenidos de las redes sociales, pero ese es un tema para otro vídeo. Así que volvamos a nuestro tema central: ¿cómo librarse de estas trampas del consumismo desenfrenado? Para ello, puedes practicar lo que los estoicos llaman malestar voluntario. Esto es cuando te sometes a la incomodidad en algo que normalmente disfrutas o a lo que estás acostumbrado y que forma parte de tu rutina. La forma más común y sencilla de hacerlo es, por ejemplo, ducharse con agua fría en lugar de caliente, esperar un poco más antes de cambiar el teléfono por uno nuevo o esperar a que no se utilice con normalidad. ¿Por qué necesitas cambiar tu coche tan a menudo como tus vecinos? ¿Quieres complacerlos o demostrar que eres próspero? Pero dime una cosa, ¿tus vecinos y amigos pagan las facturas de sus tarjetas de crédito? 4. Tranquilidad. Deja tu teléfono a un lado por un tiempo. Aquí quiero advertirte sobre el uso indiscriminado de las redes sociales y su papel negativo en la salud mental y emocional de las personas. Incluso la adicción a las redes sociales puede llevar a que otras actividades se vean comprometidas debido al tiempo invertido. Falta de interés por las relaciones reales. Baja autoestima al compararse con las vidas que se presentan en las redes, aislamiento e incluso fobia social. Ansiedad, depresión. Además, las redes sociales pueden distorsionar la realidad y generar ilusiones y creencias que no se corresponden con la realidad. La gente puede empezar a creer que el mundo de las pantallas es divertido y seguro, mientras que lo que hay fuera de ellas es aburrido. Las redes sociales aumentan los malentendidos sobre lo que es la vida. Hay una falta de diferenciación entre lo que es público y lo que es privado. Como resultado, surgen perfiles que no se corresponden con la realidad. Al fin y al cabo, la naturaleza de las relaciones sociales es muy distinta de la naturaleza de las relaciones que se establecen en el mundo digital.
Los resultados de innumerables estudios científicos en universidades de todo el mundo han demostrado la relación entre el uso compulsivo de Internet, así como el uso compulsivo de juegos electrónicos y redes sociales, con diversas implicaciones humanas: déficit de atención, dificultad de concentración, disminución de la capacidad de memorización, aislamiento, desarrollo precoz de la sexualidad en la infancia, entre otras implicaciones de gran potencial, porque son susceptibles de ocurrir en todos los tiempos, espacios, grupos de edad y condiciones sociales, económicas y culturales. Sé que es difícil, pero empieza poco a poco. La próxima vez que vayas al baño, deja el teléfono en la mesa de la cocina o en cualquier otro lugar que no esté contigo. Llévate al baño solo tus pensamientos, en lugar de intentar entretenerte o torturarte hojeando tu feed favorito de las redes sociales o jugando a ese juego que parece no acabar nunca. 5. Acostúmbrate a lo que te molesta. Abandona tu rutina. Te propongo algunos ejercicios. Por ejemplo, en un día caluroso, cuando conduzcas tu coche, abre las ventanillas y conduce con el aire acondicionado apagado, o mejor aún, deja el coche y camina. Marco Aurelio, emperador de Roma, era un practicante de la filosofía estoica. Marco Aurelio era considerado un gran filósofo, aunque esto pueda parecer una exageración histórica. Como líder y comandante de tropas, escribió sus Meditaciones. Sus escritos adquirieron gran importancia en la difusión e influencia del pensamiento estoico. Marco Aurelio probablemente mantuvo sus escritos como un diario privado, pero por suerte para nosotros estos relatos se han difundido libremente a todo aquel que desee nutrirse de sus enseñanzas. Sus Meditaciones se convirtieron en un registro histórico de cómo Marco Aurelio dirigió su vida y una nación. Marco Aurelio documentó parte de su rutina mientras lidiaba con sus responsabilidades como emperador. De hecho, sus escritos estaban destinados a su propio uso y no a ser publicados tan ampliamente después. Afortunadamente, hoy contamos con esta colección de escritos llamada Meditaciones. En ella puedes seguir la narración de cómo Marco Aurelio aplicó sus profundos conocimientos de la práctica del estoicismo a su vida diaria como emperador. En este vídeo encontrarás algunas de esas citas que sin duda pueden ayudarte a desarrollar y pulir una mentalidad estoica. Puedes utilizar esta filosofía en todos los ámbitos de la vida. Comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me toparé con la intromisión, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Todo ello debido a la ignorancia del infractor sobre lo que es el bien y el mal. Pero por mi parte, hace tiempo que me he dado cuenta de la naturaleza del bien y de su nobleza, de la naturaleza del mal y de su mezquindad, y también de la naturaleza del propio culpable, que es mi hermano, no en el sentido físico, sino como mi semejante, igualmente dotado de razón y de participación en lo divino. Por eso, nada de eso me ofende, porque nadie puede involucrarme en lo que es degradante. Tampoco puedo enfadarme con mi hermano ni chocar con él, porque él y yo hemos nacido para trabajar juntos como las dos manos, los dos pies, los dos párpados o los dientes superiores e inferiores de un hombre. Crearnos dificultades mutuamente va contra las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es la irritación o la aversión, sino una forma de crear dificultades a los demás? Marco Aurelio. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre la naturaleza de sus alimentos como desprovistos de los placeres y sensaciones que instintivamente derivaba de ellos. Por ejemplo, el pescado no es más que un tipo de carne necesaria para sostener y nutrir nuestro cuerpo. ¿Qué le parece ignorar los sabores agradables y la satisfacción que le llena la barriga de llevar su almuerzo favorito al trabajo? Piensa que esa ensalada que tanto te gusta solo está compuesta por hojas o el fruto de una sola planta. Esa rebanada hecha de hidratos de carbono que tanto te gusta no es más que la adición de una porción de harina de trigo amasada y combinada con levadura y luego cocida en el horno,
formando así el pan al final. Actuando y pensando así, cada vez que tengas que comer un almuerzo con ingredientes que no te gustan o que un camarero se equivoque de pedido, no te molestará tanto la idea de tener que comerlo o la falta de algo más delicioso. Date cuenta de que el almuerzo es solo materia prima para darte energía. 6. No soy tu adversario o enemigo. Marco Aurelio escribió mucho sobre cómo interpretamos e interactuamos con los que nos rodean. Adoptó la metafísica del estoicismo como forma de pensar sobre nuestras interacciones y emociones. Para los filósofos estoicos, el universo está hecho a partir de un design inteligente. Los seres humanos también forman parte de esta misma inteligencia y, por tanto, no tiene sentido odiar lo que se ha formado a partir de esta misma inteligencia. En otras palabras, no hay lógica en odiar a tu semejante, porque ambos derivan de la misma forma. Por lo tanto, no tiene sentido enfadarme con mis parientes ni odiarlos, ya que hemos sido formados naturalmente para seguir un modelo de ayuda mutua, como el hecho de que todos tengamos 2 pies, 2 manos, 2 ojos. Incluso la arcada dental está formada por filas de dientes, filas superiores e inferiores de dientes. La oposición entre semejantes es contraria a la naturaleza. Toda ira y toda aversión se oponen a las leyes de la naturaleza. Es importante subrayar esto para no generar un pensamiento incorrecto sobre lo que se ha dicho aquí. Aunque el respeto y la ayuda mutua son necesarios, no debemos confundirlos con la idea de falta de competencia. Somos seres que buscamos evolucionar y para ello necesitamos superar retos y prosperar. Así que podemos y debemos pensar en nosotros mismos. Forma parte del instinto básico ser competitivos. La competencia con los demás es algo básico y común. Competimos por obtener mejores calificaciones en la escuela, competimos por el trabajo y a veces hasta rebajamos a los demás para obtener un papel protagónico en una empresa. Pero esta es una forma infalible de vivir una vida de envidia y malicia. Si ves a todos como parte de la misma inteligencia y no como meros adversarios, entonces tratar de rebajar a los demás es muy tonto. No eres mejor que nadie para tratarlos como meros inferiores. Eso es contrario a la naturaleza. 7. Concéntrate en lo que está bajo tu control. Deja de analizar la vida de los demás. Nuestra actitud de tratar siempre de analizar la vida de los demás a menudo solo nos llevará por el camino de la miseria. Pasamos mucho tiempo pensando por qué la gente se comporta de tal o cual manera. Casi en un estado de resentimiento, cuestionamos sus motivos, sus acciones y su éxito. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que no puede dejar de quejarse o cotillear sobre los demás en el trabajo. Muchos están obsesionados con lo que tienen sus compañeros y nunca parecen especialmente contentos consigo mismos. Probablemente emplearían mejor su tiempo en ocuparse de sus propias mentes, ya que las mentes de los demás están fuera de su control. Estemos atentos, como he dicho, sin sospechas ni enemistades. Marco Aurelio nos advirtió que estuviéramos preparados para cualquier ataque o traición y al mismo tiempo que no supusiéramos que los demás tienen malas intenciones. De nuevo, no debemos preocuparnos demasiado por las intenciones de los demás, pero tampoco debemos suponer ciegamente que nadie tendrá intención de hacerte daño. Es posible que tu experiencia vital ya te haya advertido de que, cuando trabajas con compañeros del grupo en un proyecto importante, debes estar preparado para que alguien no cumpla con su parte y al mismo tiempo, aunque nunca debes asumir y juzgar, que alguien no lo hará. Si empiezas a preocuparte por juzgar el comportamiento de los demás, puedes causar una disfunción innecesaria en el grupo e incluso permitir que los demás ocupen demasiado de tu mente. Admitámoslo, cada vez que trabajes con otras personas, una o más de ellas tenderán estadísticamente a no hacer lo que les corresponde. Prepárate para ello, pero sin suspicacias ni hostilidad.
Cuando te sientas enfadado por los errores y las acciones de los que te rodean, recuerda que todos se mueven por lo que les parece su propio bien, y por eso a menudo actúan de forma diferente o inesperada a la del grupo. Lo único que queda por hacer es, en la medida de lo posible, aconsejarles que tal vez el camino que siguen no es el mejor ni el más beneficioso para el grupo. Así que instrúyeles y enséñales mejor y no te enfades con ellos, porque en el fondo podemos estar en desacuerdo con los demás, sobre todo cuando estamos bastante seguros de que tenemos razón. Enfadarse con estas personas trae más dolor y resulta ser una forma ineficaz de persuadir a los demás. Estas personas ya tienen en mente que se consideran en el camino correcto, así que no debemos pensar mal de ellos, debemos tratar de educarlos en lugar de mostrar nuestra frustración. 8. El estoicismo como herramienta para entender el mundo y vivir feliz. Una definición que algunos tienen de la forma de vivir de un estoico es que es alguien que se comporta de forma tranquila y reflexiva, independientemente de lo que el universo le depare. De hecho, su objetivo es permanecer indiferente emocionalmente, tener la mente fortalecida y preparada para afrontar tanto la buena como la mala suerte. Entienda que el estoicismo no es solo una filosofía para librarse de los problemas que se nos presentan. El estoicismo puede ayudarle a superar muchas batallas, pero ante todo un estoico reconoce que muchas cosas están fuera de nuestro control individual. Solo podemos juzgarnos a nosotros mismos en base a nuestro esfuerzo personal. Si tenemos en cuenta los mayores problemas del mundo, muchas de las soluciones están muy lejos del alcance de una persona normal. Solo podemos hacer nuestra parte y actuar en las situaciones que podemos y creemos tener fuerzas para afrontar. Tengamos claro que solo podemos cambiar lo que está bajo nuestro control. Pensando en los nuevos visitantes del canal, recordemos algunos datos básicos sobre el estoicismo. La filosofía del estoicismo comenzó alrededor del año 300 a.C. En esa época vivía un comerciante muy rico llamado Zenón de Citio. Durante un viaje mercantil, su barco se hundió junto con toda su carga y su fortuna. Debido a ese único suceso, un suceso que escapaba por completo al control de Zenón o de cualquier otra persona, una condición que llevó a un hombre muy rico a convertirse repentinamente en pobre en cuestión de instantes. Imagina que tú fueras Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el trabajo de toda tu vida se fuera al garete por la fuerza de la naturaleza? Seguramente te enfadarías, te entristecerías, sentirías que los dioses te han abandonado y que ahora no eres más que un miserable, un ser manipulado y abatido por las fuerzas del destino. Para la mayoría de nosotros, todas estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Comprende cómo un fuerte cambio en la dirección de tu vida puede iniciar una pequeña reformulación de tu mentalidad, que puede culminar en cambios mayores y más impactantes en tu futuro y en el de muchos. La pieza central del estoicismo es la definición misma de aceptación e indiferencia. Tras leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón desarrolló y enseñó el estoicismo. Según Zenón, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos ocurre, sí lo tenemos sobre cómo nos afecta. Por eso, en lugar de llorar por la leche derramada o, en este caso, sobre el ahogamiento como Zenón, debemos centrarnos en mantener la compostura ante la situación, permanecer tranquilos y neutrales a pesar de una situación difícil. Hoy en día, la gente ve inconscientemente a los estoicos como personas a las que no se puede doblegar, personas con un control emocional extremo, personas que pueden atravesar cosas como ataques de ira o ataques de ansiedad con la cabeza bien alta. Pero la idea original del estoicismo era mucho más que eso. En lugar de limitarse a describir a las personas que no se agitan emocionalmente o incluso a las personas sin sentimientos, el estoicismo se creó como una herramienta que nos permitiera ver, describir y comprender el mundo.
El estoicismo era una forma de vida, y esa forma de vida ha perdurado durante siglos. La filosofía estoica puede aplicarse a situaciones de hoy en día de la misma forma que se aplicó hace miles de años, y sus beneficios son tan impactantes que el estoicismo nos permite procesar las emociones negativas de experiencias dolorosas y convertirlas en pensamientos que nos dan una perspectiva única, una visión diferente del mundo. Tal y como determinó Zenón, los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público y permitían el acceso a todo aquel que quisiera beber de esta fuente. Su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podían beneficiar enormemente a cualquiera, por lo que no tenía sentido para ellos ocultar este conocimiento tras las cuatro paredes de una escuela o de los patios del palacio. Como resultado, todos, desde los esclavos hasta los emperadores, podían aprender y así muchos se convirtieron en estoicos. En aquellos tiempos antiguos vivieron algunos de los estoicos más notables del mundo, entre ellos Epicteto, que se traduce como adquirido, ya que una vez fue propiedad de alguien, un esclavo. Otros estoicos notables fueron Séneca, reconocido estadista, y Marco Aurelio, emperador romano y uno de los hombres más poderosos de la antigua Roma. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando toda forma de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo, universalista. Al ser tan diversos y proceder de tantos lugares, los estoicos predicaron y siguieron un modelo de unidad y unión, incluso en una época en la que no era ventajoso nacer mujer, pero incluso las mujeres podían aprender libremente el estoicismo y convertirse en estoicas. Ahora empiezas a entender por qué en la antigüedad tanta gente adoptó el estoicismo como forma de vida. Trayéndolo a la actualidad, en nuestro mundo lleno de imprevistos, nuestras emociones desbocadas tienden a entrometerse e influir en nuestras vidas, al tiempo que generan reacciones y comportamientos negativos ante las dificultades en general. En realidad, no es porque nos ocurran cosas malas por lo que nos deprimimos, sino porque son inesperadas y están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la lluvia es algo bueno. Ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero lo cierto es que cuando esa nube oscura y cargada de relámpagos te pilla en un lugar desprotegido y sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué el pensamiento estoico nos dice que no nos enfademos ni maldigamos cuando llega la tormenta? Piénsalo. Aunque estés en medio de una tormenta, aunque la situación parezca muy mala, hemos aprendido que esperar a que la lluvia caiga y pase es inevitable. No podemos controlar el tiempo, aunque sea horrible estar en medio de una tormenta. La única certeza que tenemos en este momento es que la lluvia acabará pasando. El cielo se abrirá y todo volverá a la normalidad. El estoicismo nos enseña que, a pesar de ser inherentes, las cosas y los acontecimientos malos forman parte de nuestra vida y debemos aceptar que quizá tengamos que pasar por ellos en algún momento. Imaginemos el peor de los desenlaces y contentémonos con saber que podría ocurrir. 9. Aprender a vivir con menos. Uno de los ejercicios estoicos más conocidos es la práctica del malestar voluntario, un ejercicio diseñado para aumentar los sentimientos de gratitud. Duerma en el suelo de la cocina, tome una ducha fría, cambie parte de su dieta, por ejemplo comiendo alimentos fríos y crudos. No coma nada más que vegetales durante unos días. Cosas como este ejercicio te ayudarán a darte cuenta de que, por muy difícil que sea, sobrevivirás y potencialmente prosperarás si tu mentalidad es la correcta. Al mostrarte capaz de soportar estas situaciones incómodas, indirectamente preparas tu mente para futuras desgracias.
Con el estado actual del mundo, en el que los anuncios se introducen a la fuerza en nuestras mentes, nos obligan a creer que tenemos que comprar esa pieza de tecnología de moda, que tenemos que vestirnos con la ropa mejor y más cara, o que tenemos que seguir la dieta del momento para parecernos a esa famosa influencer de Instagram. Todo el mensaje se centra en convencerte de que sin esas cosas nunca serás verdaderamente feliz. Este mensaje se ha extendido mucho más entre los miembros de las generaciones Z y Alfa. Así es, ahora tenemos una nueva categoría, la generación Alfa, que pertenece a los nacidos después de 2010. Se trata de una generación de personas que prácticamente han nacido con un smartphone en la mano y en particular son personas con una gran afinidad por la tecnología. Con el declive de la educación tradicional, elegir y filtrar sus fuentes de contenidos e información se ha convertido en una de las tareas más difíciles. Piénsalo. Lo trivial en el proceso de educación y aprendizaje siempre ha sido que alguien más experimentado o sabio, un profesor, enseñe a los más jóvenes cómo funcionan las cosas, cuál es la mejor decisión a tomar en diferentes situaciones de nuestra vida, e incluso estamos incluyendo aquí la educación sexual. Llegamos al mundo sin saber mucho, crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela o como meros observadores de cómo funcionan las cosas en el mundo. Solemos absorber conocimientos de estas tres fuentes: casa, escuela y observando todo lo que nos rodea, cada una de las cuales tiende a enseñarnos de una manera diferente. Otra forma de adquirir conocimientos e información es a través de la enorme cantidad de contenidos que se comparten en las redes sociales. Cuando he mencionado el conocimiento y la información, no he abordado la cuestión de la calidad de lo que se ofrece, o más bien se comparte. Se ha vuelto demasiado común en las diversas plataformas de contenido, especialmente de vídeo, encontrarse con una enorme cantidad de contenido mediocre, sin compromiso, sarcástico y preocupado principalmente por generar suscriptores y seguidores fieles. La pregunta es, ¿realmente necesitamos interiorizar todos estos conocimientos? Si lo hiciéramos, podríamos, sin saberlo, establecer expectativas poco realistas para nuestras vidas, lo que en última instancia nos dejaría decepcionados e insatisfechos. Al fin y al cabo, no existe una forma ideal de vivir. Dejemos de buscar lo perfecto donde la perfección no existe. En lugar de eso, debemos centrarnos en mejorarnos a nosotros mismos. Debemos hacer las cosas por nosotros mismos y solo por eso. Alimentar cualquier esperanza en cosas externas o apegos secundarios a las acciones que realizamos casi siempre conduce a la decepción. La mayoría de las veces acabamos intentando llenar este vacío con recursos externos. Por ejemplo, gastando todo tu dinero en un coche de lujo, una mansión o incluso formando una familia. A veces hacemos todas estas cosas por su valor externo y no por su valor interno, pero el estoicismo enseña que si miras la vida de esta manera, si pones tu felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que siempre pueden fallar, entre otras cosas porque los coches casi siempre se estropean, los desastres naturales arrasan ciudades enteras y las tasas de divorcio suben cada año más y más, e incluso las cosas gratuitas de la vida tienen un coste. El coste del espacio, tanto físico como mental. Como escribió una vez Séneca, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En lugar de eso, deberíamos situar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como humanos, en lugar de basarla en las cosas que tenemos o que podemos adquirir físicamente. Deberíamos optar por hacer todo lo posible por mantener la cabeza fría, independientemente de lo que la vida nos depare, porque independientemente de lo que deseemos, al fin y al cabo, no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos ocurren, pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos ante esos acontecimientos, lo que básicamente describe lo que es la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. 10. Dicotomía del control. Preocúpate por lo que está bajo tu control.
Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que controlamos de lo que no podemos controlar. Necesitamos determinar nuestro valor, no en base a nuestros resultados, en términos de cosas que no podemos controlar, sino en base a las cosas, las metas que podemos esforzarnos por alcanzar. Así que querer renunciar a tu trabajo, a tu matrimonio y a otras cosas cuyo resultado no puedes controlar simplemente porque las cosas no han salido como habías planeado, es un comportamiento un tanto infantil y poco inteligente. Te pondré un ejemplo muy práctico de algo que yo mismo no puedo controlar. Por eso siempre uso esta dicotomía del control. Imagina que hacer vídeos en YouTube es mucho más fácil que ser un emperador romano, pero aún así puede ser un gran reto. En primer lugar, porque tienes que formarte una idea sobre el tema o asunto que vas a tratar en tu guión. Y esto es algo que puede llevarte una eternidad. Durante este proceso, tienes que descartar parte de este contenido porque acabas llegando a la conclusión de que no va a servir para nada y después de mucho tiempo decides que ha llegado el momento de escribir el primer borrador del guión, refinarlo, a veces volver a empezar desde cero y con suerte, después de algún tiempo más, finalizarás el guión y solo a partir de este punto empezarás a crear el vídeo. En el proceso de edición se te ocurrirán innumerables ideas nuevas, cosas que incluir, y se consumirá más tiempo. Cuando creas que has terminado, aún tienes que hacer la miniatura, esa portada tan bonita que ves aquí en YouTube y que te motiva a hacer clic para ver el vídeo, luego crear un título adecuado y todo lo demás que sea necesario antes de subir el vídeo a la plataforma YouTube. Lo que quiero dejar claro con esta pequeña historia es que tú controlas todos los factores hasta el momento de subir el vídeo a la plataforma YouTube. Hasta ese momento, todo dependía de ti, de tus acciones, pero en cuanto YouTube empieza a distribuir tu vídeo, pasas a depender del algoritmo de YouTube. La plataforma puede destacar tu vídeo y ofrecerlo a un gran número de personas que harán clic en la miniatura y lo verán, o el algoritmo puede simplemente determinar que es mejor ocultar tu contenido o distribuirlo a un número mínimo de personas. Te das cuenta de que te he mostrado un ejemplo sencillo de algo sobre lo que tengo control, en este caso la producción de un vídeo, y algo que escapa a mi control, que sería el éxito o el fracaso del vídeo. Mucha gente sigue juzgando el éxito de su canal de YouTube o de su cuenta de Instagram en función de cuántas visitas, suscriptores o seguidores han conseguido. Cada una de estas redes tiene métricas que analizar, pero hay otros innumerables factores que escapan a nuestro control o conocimiento. El estoicismo nos enseña que debes juzgar el éxito de tu trabajo basándote en la cantidad de esfuerzo que le dedicas, y no solo en el resultado que obtienes. Confía en el proceso y deja que el resultado se determine en función de tu esfuerzo y no de tus expectativas y esperanzas o incluso necesidades. Imagina que una persona ha estado trabajando duro durante los últimos 6 meses. Ahora siente que merece un ascenso y por eso va a su jefe con este informe de rendimiento y objetivos alcanzados y piensa: ahora voy a conseguir mi ascenso. El jefe, tras analizar los datos y una breve conversación, le da las gracias y no le concede el ascenso. Este empleado se va a casa pensando que debe de ser malísimo en su trabajo, pero no se ha planteado que puede que el jefe simplemente se haya levantado enfadado ese día, o puede que alguien más cualificado esté compitiendo por el mismo ascenso, o puede que la empresa esté atravesando una crisis y no pueda ascender y pagar un sueldo mejor. El empleado sigue sin saber por qué no ha conseguido el ascenso, pero sigue enfadado porque simplemente ha puesto su valor en la calidad de su informe de rendimiento. Si por el contrario, siguiera haciendo lo que siempre ha hecho, es decir, esforzarse por aportar resultados a la empresa y siguiera soñando con conseguir pronto el ascenso, sin duda mantendría su determinación y viviría mucho más feliz con el simple hecho de mantener la perspectiva de alcanzar ese objetivo.
Todo depende simplemente de tener la mentalidad de creer que el éxito llegará, o en otras palabras, que solo se ha pospuesto. Créeme, es este replanteamiento de tu mentalidad el factor crucial para vivir según la mentalidad de un verdadero estoico. Un estoico no ve sus éxitos basándose únicamente en la ganancia financiera de sus esfuerzos, entre otras cosas porque tiene en mente que puede vivir una vida cómoda, incluso sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Gracias por ver el video. Te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y si este contenido te ha impactado de alguna manera, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares.